¿Cómo se oye, Efra? Bendiciones a todos. Mm, Bueno, bendiciones a todos los que están en cualquier técnica, desde sus casas. Para mí es una bendición muy grande estar aquí delante de ustedes. Es muy grato, por supuesto. Soy el pastor Luis Buscán y el día de hoy vamos a estar transmitiendo esta parachá, que es la parachá Bucá, que es la parachá 39. Vamos a estar hablando acerca de varias cosas tremendas que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos también cuando Moisés golpeó la peña y también varios eventos que nos enseñan las escrituras, poderosos, que nos edifican, que nos llenan, de verdad que nos llevan a otro nivel. La palabra de Dios, la Torá, que como ya lo sabemos, es una espada de doble filo, penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos edifica, nos transforma y nos cambia. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, vemos la bendición del Dios eterno. Yo quiero enviarle un saludo por su a esta hora, casi ya entrando pues al mediodía. Bendiciones sobre tu vida, bendiciones a mi querido Efraín, a su familia, a la pastora Angie, bendiciones para ustedes, bendiciones por supuesto a mi querida pastora, madre, profeta, un abrazo, la profeta Elimar, que sé que está conectada, y todas las personas que por supuesto se están conectando de sus hogares en la comodidad, bendiciones para su vida. Yo proclamo sobre ustedes cielos abiertos, proclamo la bendición del Eterno, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, está sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos. Que el Eterno Dios el día de hoy te bendiga ricamente, que el Eterno Dios ensanche el sitio de tu tienda. Bueno, vamos a estar, por supuesto, en este respecto el día de hoy. Vamos buscando en la palabra de Dios. Usted puede ubicar en el libro de capítulo 19 y ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza. Por supuesto, la parachat, como dije, la parachat es la parachat número 39, que es la parachat Jucá. La palabra Jucá tiene que ver con decreto. Y de eso vamos a estar hablando un poco en esta mañana de hoy. Así que ya lo sabe, busque la palabra de Dios, busque las escrituras, ubíquese en Números capítulo, como ya lo dije anteriormente, Números capítulo 30, 19, y ahí comenzamos nuestra enseñanza de hoy. Bueno, acerca de los capítulos que vamos a estar estudiando el día de hoy, de las cenizas de la vaca alazana, o la vaca roja, por supuesto, la impureza por un muerto, el fallecimiento de Miriam y Aarón, el agua de la roca, Edom rehúsa dar el paso a Israel, la serpiente de bronce, y la derrota de Seón y de Og, rey de Basán. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que eso van a ser los episodios que vamos a estar tratando en esta presentación 19 y allí comenzamos. A ver, la palabra, cuando hablamos de Mishbot, cuando hablamos de esa palabra del hebreo, tiene que ver con los preceptos que el Eterno le entregó a Moshe. Recuerde que para, por supuesto, transmitirlo al pueblo, para, por supuesto, enseñar. Recuerde que la palabra Torah tiene que ver con la enseñanza. Y la palabra Mishbot, o los preceptos del Eterno, entre ellos podemos encontrar lo que también se conoce en el hebreo como los Mishpatim, los Edot y los Hukim. Lo que la instrucción que vamos a estudiar relacionada con la vaca roja es una instrucción Hukim. La palabra Hukim tiene que ver con una instrucción del Eterno que no tiene una explicación lógica. Es decir, no es, por ejemplo, como esas instrucciones
que son los mishpatim, que son instrucciones de carácter social, donde el Eterno regula condiciones de vida de los israelitas, condiciones que tienen que ver con el traspaso de una propiedad, con regulaciones de la vida en sociedad, o con los preceptos que tienen que ver con el carácter de Israel como nación, con ese linaje bendito, sino que tiene que ver, los Juquín es una instrucción que no tiene una explicación. No tiene una explicación lógica para el hebreo de ese momento, pero nosotros, el eterno Dios, nos ha dado una revelación en Yeshua. Quiere decir que el primer pacto es esa revelación que está, el eterno lo reveló, pero Yeshua es explicación, porque él mismo es la explicación de lo que representa ese Juquín. Entonces, ni siquiera Salomón, que fue el que construyó el templo, ese templo de Salomón, en el lugar que, como dice la Escritura, en Éxodo y en Números, allí en ese lugar se establecería, se levantaría ese primer templo. Ni siquiera Salomón entendía este Juquín, que no era lógico porque no era entendible. Ellos solamente obedecían. Es cuando el Señor te manda a hacer algo y tú lo haces, pero tú no entiendes la raíz, no entiendes la profundidad de para qué Dios te está enviando a hacer eso. Pues este Juquín, que es el que vamos a estudiar, que es el Juquín de la vaca roja, es una instrucción que ellos no lo entendían a su profundidad, a su cabalidad, sino simplemente obedecían. Ellos seguían lo que el Padre Eterno les delegó, lo que el Padre Eterno les instruyó, pero no tenían un entendimiento como nosotros lo tenemos el día de hoy. Por eso en la vaca roja hay una proyección profética y es totalmente mesiánica. Es una bendición muy grande esta enseñanza sobre la vaca roja profética en Yeshua, y hay una Yeshua, porque le voy a decir algo. El vínculo más poderoso que tenemos ustedes y yo con el Eterno es el vínculo en la sangre. Entonces, toda revelación de la sangre que tiene que ver con la revelación representa la revelación más poderosa, más profunda, el vínculo más importante que usted Eterno. En su espíritu, la revelación profética que tiene que ver con este sacrificio para purificar aquello que está impuro, o tamer, la palabra para impuro es tamer. Entonces, esta palabra impuro por causa de un muerto, es decir, te habla específicamente, la palabra para limpio es tahor y la palabra para impuro es tamer. Entonces, cuando algo es limpio, cuando algo es puro, en este caso específico, de eso, de esa profundidad, de la dimensionalidad, de la profundidad de tamer, de la impureza, de lo que significa tahor, que es la limpieza, de eso nos habla esta enseñanza que vamos a ver. Hay una profundidad dimensional en el tamer, hay una profundidad dimensional en el tahor, en la limpieza y en la impureza, que es lo que vamos a estar estudiando. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el derramamiento de la sangre y lo que está contenido en la sangre, de eso es que trata esta enseñanza de esta parashá, específicamente cuando hablamos de la vaca roja. Entonces, vamos a estar viendo qué nos dice a continuación al respecto sobre la purificación de la ceniza de la vaca alazana. Número capítulo 19, verso 2 nos dice lo siguiente: de la Torá que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Vamos a ver algunas características. Es muy importante. No es que todos los hijos de Israel tenían que traer una vaca roja. Por supuesto que no. No. Es más, solo se han sacrificado según los expertos, es decir, según los pensadores, según los eruditos de la Torá, solamente se han sacrificado 7 vacas rojas. Algunos tienen esa opinión, otros dicen que 9. 9 vacas rojas se han sacrificado. Entonces, no es que los hijos de Israel, no es, por ejemplo, como eran los sacrificios de Pesach, no era como los sacrificios de Yom Kippur, no era como los sacrificios diarios, que cada día
se sacrificaban ovejas, se sacrificaban, en Yom Kippur se sacrificaban los dos machos cabríos, una para la Azazel y otra para la Adonai. No es, por ejemplo, como los sacrificios de Sukkot, que se sacrificaban tantos bueyes, tantas ovejas, tantas ovejas. No. Aquí era el mismo templo el que costeaba la adquisición de esa vaca roja. Es decir, era iniciativa del templo. Es decir, que si una vaca roja, si hay una vaca roja en Israel, el templo tenía que costear esa vaca roja para entonces sacrificarla. Vamos a decirlo de esta manera, es una interpretación mía, o era un asunto de Estado. Usted sabe que, por ejemplo, hay cuestiones que son de interés particular, que por ejemplo, si yo traigo mi oveja y la sacrifico, es de interés particular, porque estoy presentando mi holocausto, mi ofrenda de paz, mi buey por el pecado, mi oveja por el pecado, pero eso es de Estado, pero cuando hablo de Estado me refiero a que es iniciativa del templo, del sumo sacerdote. Ellos sacrificaban, donde estuviese una vaca roja, ellos tenían que ir a buscar la vaca roja, pagarla, esa vaca roja. Por supuesto, cuando digo interés de Estado, no significa que no sea del interés de las personas. Por supuesto que sí, tanto en el tercer día como en el séptimo día, ellos tenían que ser purificados. Estoy hablando de los bien con las cenizas de la vaca roja que se mezclaban con el agua y todos los elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, es el templo, es el sacerdote el que compra la vaca roja. Recuerde que es una vaca roja. ¿Cuáles son las características que debía tener esta vaca roja o vaca alazana o vaca bermeja? Todos son sinónimos. Cuando hablamos de algo alazán, bermejo, son sinónimos de una misma cosa. ¿Qué es la vaca roja? ¿Cuáles son los elementos? Esta novilla, esta vaca o novilla, tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede ser una vaca pigmentada, no puede ser una vaca roja pero con pigmentos de color blanco, no puede ser una vaca roja con pigmentos de color negro, no puede ser una vaca roja con pigmentos de ningún tipo. No puede tener ni un solo pelo que no sea rojo. Cuando hay necesidad de un animal como este, el Eterno, es decir, es algo sobrenatural. La vaca roja es algo sobrenatural. Otra cosa, la novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo ningún yugo. Entonces, esta novilla o esta vaca roja, si el Eterno, o más bien, para que esta vaca roja pudiese ser, tenía que ser que el Eterno demanda a través de esta instrucción son perfectas. Es decir, no podía tener un pelo negro, no podía tener un pelo blanco, no podía absolutamente tener ningún tipo de imperfección. Entonces el Eterno demandaba que fuese una vaca perfecta. Solamente se han sacrificado 7 o 9 vacas rojas según estas dos. Entonces continuemos con la enseñanza. ¿Qué representa el color rojo a la luz de la revelación profética? Isaías, esto lo vemos explicado en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿De qué nos habla el color rojo? El color rojo nos habla del pecado en su máxima expresión. Es decir, ¿por qué no podía ser una vaca blanca? Podía ser una vaca azul, ¿por qué no podía ser esa, etcétera? No, ¿por qué no podía tener otro color? Porque el rojo es una expresión del pecado en su máxima expresión, como ya lo dije anteriormente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso: no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vamos a ver aquí en esta vaca roja que hay una transmisión. O sea, es decir, el sacerdote ofrece, se impurifica, pero al mismo tiempo la vaca roja que se mezcla y que se hace un sacrificio con ella, purifica. Entonces aquí hay una especie de paradoja, algo que no se comprende, por eso es un juquín, porque no se entiende cómo el sacerdote que la ofrece se impurifica y las cenizas de esta vaca cuando se quemaba a las afueras del... Esa es lo que los hebreos, lo que se mataban la cabeza a los hebreos porque era una paradoja.
Entonces dije que la vaca roja tenía que ser perfecta, es decir, no podía tener absolutamente ninguna falta, no podía tener absolutamente ningún yugo puesto encima. Es más, la tradición rabínica afirma que ni siquiera ponerle un manto encima a esa vaca. Esa vaca no podía tener ni siquiera un manto encima, imagínense ustedes, ni un manto, nadie se podía recostar en ella, nadie la podía montar. Fíjense algo, eh, hay algo impresionante con esto que yo se lo quiero explicar. Usted sabe que en Israel hay varios montes importantes. Está el monte Carmelo, está el monte Moria, por supuesto, y está el monte de los Olivos. Son varias cordilleras que tiene Israel. Entonces hay algo muy importante. En el templo que se levantó en la época de Nehemías, que es la puerta de la inspección. Esta puerta de la inspección tiene un puente que cruza por todo el torrente de Cedrón y que desemboca en el monte de los Olivos. Esta vaca roja servía para purificar o el tamer o la impurificación por causa de la separación entre la muerte y la vida, entre la muerte y la vida. Las de esta vaca roja es que ellos tenían que sacarla a las afueras de la ciudad. ¿Cómo hacían ellos entonces para no impurificar el torrente? Estaban las tumbas de todas las personas que estaban enterradas allí. Entonces ellos tenían un puente que atravesaba todo el puente de Cedrón y desembocaba en el monte de los Olivos. Ese puente lo tenían que atravesar y la puerta daba a donde de la inspección. Ellos atravesaban el torrente de Cedrón por medio de ese puente y terminaba en el monte de los Olivos. Entonces ahora vemos por qué razón el Señor va a descender en el monte de los Olivos, porque ahí está la puerta donde está el puente para a esa, como le dije anteriormente, a esa puerta de la inspección. Por esa puerta de la inspección salían los sacerdotes a llevar la vaca roja, pero vamos por parte. Quiero darle esos pequeños ejemplos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ¿por qué esta vaca roja tiene una proyección profética? En primer lugar, representa a Yeshua porque es perfecta. Yeshua, por supuesto, aquí me habla específicamente de la perfección de Yeshua. Yeshua no cometió pecado. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Yeshua no pecó, aunque dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yeshua no cometió pecado. Absolutamente fue tentado, dice la Escritura que fue tentado en todo. Él vivió todas las tentaciones, pero venció todas las tentaciones. Entonces Yeshua es la perfecta de la vaca roja, porque Yeshua no tenía ningún defecto, absolutamente perfecto. Entonces dice la Escritura: la darás al sacerdote Eleazar, rociará la parte delantera de veces, tomará la sangre con su mano, la sacará fuera del tabernáculo y la degollará en su presencia. Ahora vemos varios aspectos. El primer aspecto es: la vaca tenía que ser roja completamente. No podía tener absolutamente ningún defecto. No podía ser puesto en ella absolutamente yugo, no podía ser absolutamente puesto en ella ningún manto, nadie podía sentarse en ella, tenía que ser perfecta porque era la representación perfecta de Yeshua, el cordero sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Número 2. Después de que el templo compraba esa vaca y la adquiría, había un proceso de inspección, de requisa de la vaca. Después de ese proceso de inspección y de requisa, se le daba al sacerdote, en este caso Eleazar, porque es el sumo sacerdote de ese momento, y procedía a degollar la vaca. Esa sangre, él tomaba de esa sangre y hacía una aspersión hacia el templo.
Después, con esa sangre que se hacía la aspersión, o sea, se apuntaba hacia la puerta del templo y rociaba 7 veces. Después de, por supuesto, hacer el degüello, se tomaba la sangre que hacía hacia la aspersión, hacia luego que de la ofrenda por el pecado. Recuerden que el sacrificio se hacía el degüello y luego que se hacía de la sangre hacia el tabernáculo de reunión 7 veces. Entonces, Juan capítulo 19, verso 10, del 17 al 20, 17 y 20, y él, cargando el madero, salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota, y muchos de los judíos leyeron este título. Estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo. Entonces, después de que se hacía la aspersión de la sangre 7 veces, el animal se procedía entonces a sacarlo fuera, hacia las afueras de la ciudad, atravesando, por supuesto, como dije anteriormente, todo el torrente de Cedrón por ese puente para que no fuera impurificado. Entonces, aquí hay, por supuesto, una proyección profética con Yeshua, porque recuerde que Yeshua también fue sacado hacia las afueras de la ciudad. Yeshua fue sacado hacia el Gólgota, donde fue crucificado. Y vamos uniendo los cabos. Mira, aquí hay poco a poco. Hay que irlo poco a poco, pero todo esto tiene una proyección y una unidad, porque es cierto, el primer pacto no lo explica, porque es un juquín, el pacto renovado lo explica. Aquí está la de lo que vengo hablando. Fíjese, en relación a te mojaba su dedo y hacía una aspersión de la sangre 7 veces, Yeshua derramó su sangre en 7 ocasiones diferentes, narradas en las Escrituras. Eso es un punto de conexión que quiero traer a colación. Una de esas veces en que el Señor derramó su sangre fue su sudor en Getsemaní. Usted puede buscar en Lucas capítulo 22 del 43 al 44, dice el flagelo por el látigo de Roma. Yeshua, las espaldas de Yeshua fueron flageladas, fueron la corona de espinas. Mateo capítulo 27 verso del 29 al 30. El rostro, dice la escritura en Isaías, que le mesaron la barba, a Yeshua le arrancaron la barba. Las manos, Lucas capítulo 24 verso 39, y sus pies, Lucas capítulo 24 verso 30. Juan capítulo 19 verso 34 dice que atravesaron su costado. Entonces sus manos, sus pies, su barba, todo, el Señor, en esas 7 ocasiones el Señor derramó su sangre. Ahí está la conexión con las 7 veces en que la vaca roja se tomó con el dedo del sumo sacerdote y hacía la aspersión de la sangre. Lo mismo que ocurría en la ofrenda por el pecado, lo mismo que ocurría en las diferentes ofrendas que se entregaban delante del Dios eterno. Dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. Recuerden que la aspersión 7 veces. La vaca se asaba al fuego, por supuesto, pero juntamente, y dice que tomará el sacerdote la madera de cedro, el hisopo y la escarlata, disculpen, y lo echará en medio del fuego. La razón de unir estos elementos a la vaca que se está incendiando, a la vaca que se está quemando en el sacrificio, es para obtener las cenizas y mezclarlas con que van a ser, por supuesto, el recipiente que va a contener el agua de la purificación. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo, sobre esto que estoy hablando, que nos dice Hechos capítulo 5, verso 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó. Entonces, a esa vaca o a ese animal que se está dando en el sacrificio, uno de los elementos que se echaba allí, donde estaba la vaca quemándose, era madera de cedro. ¿Dónde fue colgado Yeshua? En un madero. Entonces ahí está la conexión. Yeshua fue colgado en un madero.
Vamos a ver. También el sacerdote, aparte de la madera de cedro, tenía que echar donde se estaba quemando la vaca hisopo. Dice que en Juan capítulo 19, verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Eso fue en el momento de la crucifixión. Yeshua estaba siendo crucificado y dice que él clamó, tengo sed. Y al instante dice que subió uno con un hisopo, con vinagre y lo puso en su boca y él no lo quiso beber. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Ahora, dice la escritura cuando habla de escarlata, el manto escarlata, dice Mateo capítulo 27, verso del 27 al 28, entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Y vaya atando caos. Una vaca roja, perfecta, donde no hay yugo. Se me pasó decirle algo, este asunto del yugo, que la vaca no tenía que tener yugo. Hay comentarios que esta vaca, por supuesto, desde el momento en que la vaca entra en este puente, el momento en que se cuenta, por supuesto, para aplicarle este tema del yugo, porque recuerden que hay una inspección de la vaca. Dice la palabra de Dios que Yeshua llevaba el madero, pero en un momento determinado Simón de Cirene tomó el madero. Ahí se cumple la palabra de Dios, ahí se cumple porque todavía no habían entrado, todavía Yeshua en ese momento determinado de la historia, todavía no había entrado en las afueras de la ciudad. O sea, en ese momento que Simón de Cirene toma el madero sobre sus espaldas para hacerlo en vez de Yeshua, no había entrado en ese periodo de las afueras de la ciudad para que se cumpliera lo que está escrito, que el animal no podía tener yugo encima. Entonces, en todo esto hay una conexión poderosa, en todo esto hay una conexión profética tremenda. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y el sacerdote lavará sus vestidos y su cuerpo con agua, y después se entrará y será inmundo hasta la noche. El que lo quemó deberá lavar sus vestidos y su cuerpo con agua, y quedará inmundo hasta la noche. Un hombre limpio recogerá las cenizas y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Los guardará la congregación para el día de la purificación, es decir, el agua de la expiación. Entonces, estas cenizas, donde estaba la vaca roja, donde estaba la madera de cedro, donde estaba el manto escarlata y estaba el hisopo, por supuesto, todo hace una convergencia profética que habla de Yeshua. Yeshua está en todo esto. La proyección de la sangre, la proyección de la expiación, del capar, la proyección de la redención, la proyección de el pacto de redención está aquí en todos, está aquí inmersa, está en todo esto que estamos hablando. Entonces, cuando usted estudia sobre la vaca roja, usted va a tener una revelación de la sangre del Cordero. Usted va a tener una revelación de la salvación. Usted va a tener una revelación de la redención. Usted va a tener una revelación de la autoridad que el Eterno nos ha dado. Usted va a tener una revelación del poder del pacto en su sangre. Usted va a tener una revelación de cómo el Señor, a través de lo que Él hizo en el madero, nos libertó, rompió las cadenas, pudrió los yugos, quebró los cerrojos, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Seguimos estudiando. Este es el versículo más importante a mi juicio, porque es el que revela que Yeshua cumplió los preceptos de la vaca roja. Hebreos capítulo 9, verso 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia las muertas para que sirváis al Dios vivo. Las cenizas. Ahora, hay una pregunta que usted se debe estar haciendo, ha leído esta paracha.
una pregunta que yo sé que usted se debe estar haciendo. ¿Cómo es posible que una vaca que sea perfecta al mismo tiempo representa toda la imperfección? ¿Por qué una vaca que tiene que ser perfecta, es decir, no puede tener un pelo blanco, no puede tener un pelo negro, al mismo tiempo representa el pecado en su máxima expresión, es completamente roja? ¿Tiene esto sentido? No tiene sentido, absolutamente. Perfecto representa totalmente la imperfección. Es la paradoja de Yeshua. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, Yeshua no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Yeshua representa que la no tenía defectos, pero al mismo tiempo Yeshua se hizo pecado. Pero por cuanto no cometió pecado, era inocente. Entonces, ojo con esto. Lo que representa la imperfección vino a ser lo que perfecciona. El Tahor vino y al mismo tiempo Tamer, lo limpio, pero al mismo tiempo el Tamer, lo impuro, vino a ser lo que trae limpieza, vino a ser lo que trae purificación, vino a ser lo que trae libertad, vino a ser lo que trae redención. Lo que representa el Tahor, lo que representa el vino a ser lo que vino a ser lo que liberta, vino a ser lo que cambia, vino a ser lo que transforma. La vaca roja representaba al mismo tiempo todo lo limpio, dos dimensiones, lo inmundo porque representaba el pecado, lo limpio porque representaba el que no cometió pecado. Por esta razón es que el sacerdote que la ofrecía era impuro, pero al mismo tiempo con las cenizas que se mezclaban con el agua, las cenizas del hisopo, las cenizas del manto púrpura, las cenizas de cedro y por supuesto de la vaca roja, que después de ser degollada y su dispersión, entonces las cenizas purificaban. Las cenizas traían purificación al pueblo. Purificación. Entonces fíjese usted, ¿cuál es el objetivo de esta agua que se mezclaba con las cenizas de este animal? Era por causa de la muerte. Tenía el objetivo de purificar la impureza de haber tenido contacto con la muerte. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vaca roja? Traer, en este sentido, un sentido profundo, un sentido estricto, un sentido espiritual, un sentido profético, traer vida donde hay muerte. Yeshua vino a traer vida donde hay muerte. Pero no solamente eso, señores. La vaca roja tiene una representación y tiene una proyección profética poderosísima, aparte de hablarnos de Yeshua, porque cuando venga nuevamente, o cuando nuevamente haya una vaca roja sin defecto, que no la ha habido y supuestamente ahorita la hay, entonces el Mesías, según los hebreos, según los israelitas, el Mesías volverá. Si en este momento hubiese una vaca roja que no tuviese defecto, si en este momento hubiese una vaca roja que nunca se le puso yugo encima, hubo en 2002, pero fueron descalificadas. Tal vez era una vaca que no tenía pelo blanco, que no tenía pelo negro. La vaca fue descalificada porque se le puso un yugo o se le puso un manto, alguien se sentó sobre ella. En 2002 no se le había puesto yugo, pero tenía pelo blanco, pero tenía pelo negro, pero tenía defecto. Yo le voy a decir algo. Yo antes decía, y lo proclamaba, que cuando se tuvieran los planos y se comenzara, yo antes decía que desde ese momento había que estar muy pendiente porque el templo es el reloj profético de Israel. Aparte de otros relojes proféticos como son las fiestas, como son
Hay varios relojes proféticos que nos hablan de la venida del Señor. Pero este reloj profético, pero la vaca roja es un reloj profético porque le voy a decir algo, si no hay vaca roja, los sacerdotes que quieren ejercer las funciones sacerdotales, que ya sabemos por supuesto, los que caminamos en la sangre del pacto renovado, sabemos que en Yeshua estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para que se pueda reactivar un sacerdocio según el linaje de Aarón, es necesario una vaca roja para purificar, para traer purificación, para traer consagración sobre los sacerdotes. Vaca roja, no hay templo, no hay sacerdocio. Entonces, los israelitas saben, por eso es que cada vez que nace una vaca roja en Israel hay una algarabía, porque hay una gran expectativa, porque así que si usted llega a escuchar en algún momento, y acuérdese de mí cuando le digo esto, si usted llega a escuchar una vaca roja que no tenga yugo, que sea perfecta, que los rabinos la hayan como kosher. Cuando usted escuche hablar de una vaca roja kosher, tiene que decir esto está culminando. Me refiero, cuando digo culminando, me refiero a esta temporada, a este tiempo, lo que en la Reina Valera se conoce como el siglo, o lo conocemos también en el hebreo. Lo conocemos también en el hebreo como el Olam Jabar, como el Olam Hasé, perdón. Entonces, fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando usted escuche hablar que hay una vaca roja, cuando usted escuche hablar que hay una vaca roja, entonces acuérdese de estas palabras por específico, señores y señores, donde nos está indicando que se va a levantar el tercer templo. Es el momento específico para eso. Ahora, impureza por causa de un muerto. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, dice la Escritura. El tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Entonces, se mezclaba estas cenizas con agua, tanto al tercer día como al séptimo día, entonces se procedía a hacer la purificación de una persona que hubiese tenido contacto con un cadáver de cualquier persona y no se purificare será cortado de Israel y sus inmundicias serán sobre él. Si alguno muere en la tienda, el que entre en ella será inmundo 7 días. Estamos claros que era para la purificación de esta impureza ritual. Vamos entonces a entrar en el capítulo 20, que nos habla acerca de varios eventos, por supuesto, en este caso el agua de la roca. Vamos a ver qué nos dice Números capítulo 20. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma la vara y tu hermano, y hablad a la peña a su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Las instrucciones que el Eterno le da a Moisés fueron instrucciones precisas, instrucciones correctas. Número 1, congregación, ¿verdad? Hubieron otras ocasiones en que el Eterno le dijo: golpea. Ellos salieron de Egipto y anduvieron por el desierto de Etam y anduvieron por Elín. Llegar al Sinaí, que el Eterno le dice a Moshe, es: golpea la peña. Pero en este caso es a la vista de la congregación. Y vamos a ver qué sucedió. Éxodo capítulo 17, verso 6. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Ored. Y sucede en Éxodo capítulo 17, verso 6. Estamos hablando en números. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo siempre, presencia de los ancianos de Israel. Aquí lo hizo. La directriz en aquel momento fue:
golpea la peña. Pero en este caso, háblale a la peña. Fíjese qué detalle tan importante, ¿no? Entonces Moisés tomó la vara delante de el Eterno, como él le mandó, y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió las aguas y bebió la congregación. Cosas que dice la escritura, que dice Moisés es: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Es decir, no se completó el diseño que el Padre le instruyó a Moisés, porque ellos hicieron endurecer el corazón de Moisés en este caso específico. Es decir, la rebeldía de ellos, claro está, aquí podemos ver lo que tiene que ver con el carácter del líder. El líder tiene que guardar su carácter de Dios, de cumplir la voluntad de Dios y no dejarse influir por nadie. Eso es parte de un carácter sólido, y eso nos trae una enseñanza a aquellos que quieren ejercer liderazgo. Aquel que quiere ejercer liderazgo debe comprender, y no es fácil tampoco, quiero decirle, a pesar de que Moisés no tenía un mal corazón, Moisés tenía que santificar a Dios, porque él era el primero, él era el ejemplo principal. Entonces, si él desobedecía al Señor, que es el que tenía la mayor responsabilidad, más se le va a demandar. ¿Por qué razón a Moisés se le demandó más en este caso? Usted dirá, bueno, solamente falló en este momento y ya Dios le va a dar la sentencia de no poder entrar a la tierra de la promesa. La razón es que al que más se le da, más se le va a demandar. Eso era el ejemplo. Moisés era el ejemplo de la imparcialidad. Dios le dio la directriz y Moisés tenía que guardar la directriz del Eterno para santificarlo delante del pueblo. ¿Qué significa eso de santificarlo delante del pueblo? Precisamente Dios, al momento de darle la orden a Moisés, la causa principal o el motivo principal por la cual Moisés no podía fallar en esto es porque al momento de Moisés obedecer, está dando de hablarle a la peña, es que Moisés iba a demostrar precisamente al pueblo de Israel, al pueblo que estaba en ese momento en rebeldía, que se estaban quejando, porque vemos varios ejemplos o vemos varias ocasiones en que el pueblo se está quejando. Se quejan porque no hay agua, se quejan porque no hay comida, pero en el momento en que Moisés obedece, Moisés está santificando, está honrando, Moisés está santificando a Dios. Entonces dice la Escritura que Dios se santificó en Moisés al momento de prohibirle la entrada a la tierra prometida, por causa de que Dios tiene que tomar una decisión radical a Moisés la entrada a la tierra prometida. El Señor ¿por qué razón? Porque el Señor fue imparcial. Él se santificó en ese momento en Moisés. Si Moisés se santificó al obedecerle, Él se santificó al tomar una decisión radical para impedir. Miren lo justo que es Dios. Por eso dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al malvado, y tampoco dice la Escritura que Él tomará cohecho. Quiero decirle que el Señor no toma cohecho. Él dice en la Escritura que es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. De ningún modo, dice la Escritura, tendrá por inocente al malvado. Él no tendrá por inocente al culpable y nunca tomará cohecho. Yo lo he visto en mi propia vida. He cometido fallas, he cometido errores. Dios no toma cohecho, sino que el Señor ahora con amor me recibe y hay un genuino arrepentimiento, pero siempre está la enseñanza, siempre están las consecuencias. Entonces no podemos evadir las consecuencias, no podemos evadir la enseñanza del Señor, porque Dios nunca en ese sentido consentidor. Claro que Dios nos consiente en el sentido correcto. Cuando digo que nos consiente, significa que sus hijos obedientes, Dios les muestra su bondad, Dios les muestra su amor. Pero en ese sentido es
en este momento, en ese contexto, Dios no es un Dios que malcría a sus hijos. Entonces estoy hablando de que el carácter de Dios es un carácter firme. Dios no tiene un carácter endeble, Dios no tiene un carácter débil, Dios tiene un carácter poderoso. Entonces, en el momento en que Dios tenía que santificarse a los ojos de todo Israel, Él fue imparcial y se santificó delante de todo Israel. ¿De qué manera? Haciendo una separación con Moisés y estableciendo sentencias sobre Moisés que ellos no podían entrar a la tierra prometida por causa de que no lo santificaron a él. La obediencia de Moisés en ese momento santifica, sería acción, pero Moisés no obedeció y Dios tuvo que santificarse a los ojos del pueblo. Entonces, las consecuencias, dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, es importante establecer esa diferencia, como ya lo dije anteriormente. Ahora bien, hablemos un poco acerca del problema de que Edom no deja pasar a los hijos de Israel por su tierra. Recordemos que Dios le envía, que Moisés le envía una embajada a deje pasar. Él le dice, déjame pasar, solamente voy a transitar por tu territorio, no voy a violentar tu territorio, simplemente quiero pasar, déjame pasar. Y dice que los edomitas, a pesar de que usted sabe que Edom es Esaú, es decir, el hermano de Jacob, estamos hablando de dos hermanos, pero dice, no vas a pasar por aquí. Edom perdonar plenamente a su hermano. Su ira y amargura pasó de generación a generación. No es solamente que ellos no permitieron el paso como hizo, por ejemplo, el rey Og, rey de Basán, o Sejón, rey de Esbón. No estamos hablando de esos reyes, de las áreas circunvecinas a Israel. Estoy hablando de que Edom tenía una amargura, un resentimiento, que fue pasando de generación a generación, y por esa razón es que ellos le impiden el paso a los hijos de Israel. Qué tremendo. Sin embargo, Dios fue bueno a los descendientes de Esaú, porque le dijo a los hijos de Israel que no los atacaran. Le dijo que no atacaran no solamente a los descendientes de Edom, sino que le dijo que no atacaran a los hijos de Lot, Amón y Amón. Es más, Amalek se mete en tremendo lío al atacar a los hijos de Israel que salían de Egipto, que dice la escritura que él atentó contra el mismísimo trono de Adonai. Y Dios le dice que anoten un libro, en el libro de Aser está escrito, constante con Amalek hasta que fuesen borrados de debajo del cielo. Porque a amalecitas se les ocurrió, fíjese que fue tanta la locura de los amalecitas, atentado, el mismo Señor lo dice así, contra el mismísimo trono del Dios eterno, que aún en tiempos de Saúl, en tiempos de David, Dios le dice a Saúl que a los amalecitas sin piedad por causa de lo que habían hecho cuando resistieron a los hijos de Israel en el desierto. Es más, hay comentarios que afirman, comentarios rabínicos que afirman que estos enemigos fueron barridos por completo, es decir, no existe la descendencia absoluta de Amalek, porque fueron borrados como Dios lo había prometido de debajo, fueron raídos. Amós 1:11 dice, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Siguió espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces vemos que también hay otros comentarios rabínicos que afirman que de la descendencia de Edom es donde viene el imperio romano. Es decir, es donde viene, todo esto tiene una trascendencia espiritual tremenda. Cuando dice los dos hijos estaban luchando en su hijos, dice la escritura que estaban luchando en su vientre, y ella fue a consultar al Eterno y a decirle, Señor, 2 hijos, tengo 2 criaturas en mi vientre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Dios le dice, 2 naciones hay en tu vientre.
desde tus entrañas, pero el mayor servirá al menor. Y vemos todo aquí. Rebeca ayuda a Jacob para tener la primogenitura, y ya usted conoce la historia. Pero aquí hay una trascendencia que habla de la mujer, de la que habla Génesis. Dice la escritura a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Habla, por supuesto, de la descendencia santa de Yeshua, y habla de Yeshua, que es la simiente de la mujer. Pero cuando habla de la simiente suya, hay otra mujer también. Y esta otra mujer viene de Edom, porque recuerde que está hablando de Roma. Yo siempre lo he referido de esta manera. Así como el Señor tiene una mujer santa, aquellos que han nacido de la palabra, así también el enemigo tiene una mujer. Y esa mujer es la que sube, emerge del abismo, y está representada por Roma, y viene por supuesto de lo que estoy diciendo, viene de la descendencia de Edom, y mucho más atrás, porque es actual. Ahora vamos a hablar un poco relacionado con el fallecimiento de Aarón. Los hijos de Israel parten de Cades Barnea hasta el monte de Hor. El Eterno habla a Moisés y Aarón y les dice: Aarón será y Eleazar, y hazlo subir. Y entonces ahí le dice que le quite las vestiduras y consagre a Eleazar para que sea el sumo sacerdote, o Cohen Agadol, que tome el lugar, en este caso específico, de Aarón. Entonces Moisés hizo tal como el Eterno le ordenó, despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas hizo vestir a Eleazar su hijo. Y entramos, por supuesto, en el capítulo 21, que nos habla acerca de la serpiente. Usted seguramente lo ha leído en su casa, seguramente ha leído las porciones de lo que vamos a estar hablando cuando el Señor le dijo a Moisés que levantara la vara. Dice Número capítulo 21, verso 4: después partió por camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, entró el desánimo. Una de las estrategias que Jezabel utilizará en la vida de una persona para detener su ritmo de marcha y truncar la conquista es el desánimo. El pueblo se desanimó, dice Número verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. El alma tiene fastidio de esto. Imagínese usted. Pues hay comentarios rabínicos que afirmaban que las escrituras, que era como una semilla de culantro, una semilla. En algunas ocasiones de las escrituras dice que sabía aceite nuevo, pero en otras dice que sabía a hojuelas con miel. Entonces los rabinos tienen una interpretación que dice que el sabor del maná era de acuerdo que el pueblo estuviese teniendo. Ese es uno de los comentarios. Quiero dejarlo como un comentario para que usted lo investigue, no como una verdad absoluta, por supuesto. Entonces, la escritura afirma específicamente que Job y brotaron sobrenaturalmente serpientes ardientes que comenzaron a picarlos, y comenzó a morir el pueblo por causa de la queja. Mire la maldición y la blasfemia que es la queja. Podemos verlo a lo largo de las escrituras. Recuerde cuando la esposa de Job ve a Job en esa condición, sus hijos murieron, se quedó sin provisión, sin dinero, y la mujer que le dice a Job: ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y Job qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Dios el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. Que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job fue fiel. Entonces hay que tener mucho cuidado, pueblo, con la queja. Es Lashon Hara. La Lashon Hara es lengua maldiciente. La Lashon Hara es una lengua que no habla pacto, es una lengua que no habla reino, es una lengua que no habla de acuerdo a la voluntad del Padre Eterno.
Entonces dice que la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco, eso dice Éxodo capítulo 16, verso 31, y su sabor como hojuelas con miel. Número 11, capítulo 8, el pueblo se esparcía y lo recogía, molía en molinos o lo majaba en morteros y cocía en caldera o hacía de él tortas. Usted sabe, por supuesto, que el pueblo estaba ubicada en lo terrenal, en lo pasajero. Capítulo 21, verso del 7 al 8 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dice, hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti, ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, fíjese, esa vara, la escritura dice, cuando lo vemos por ejemplo en el pacto renovado, Yeshua dijo, así como la vara fue levantada en el desierto, de esa misma manera el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Entonces, entrando en otro episodio, dice la escritura que el pueblo de Israel entró en las tierras de Og, rey de Basán, y Sejón, rey de Hesbón, y Og era un gigante, no dejó pasar al pueblo. Pero la escritura dice que el Eterno estaba con Moisés y con el pueblo de Israel y derrotaron a Og, rey de Basán, y derrotaron a Sejón, rey de Hesbón, y así fue. Porque vemos que este territorio que estaba en la parte este, antes de la entrada del Jordán, fue el territorio que ocupó la media tribu de Manasés, donde estaba la región de Galaad, y la tribu de Rubén, porque era una tierra de pasto. Ellos allí establecieron sus ganados después. Entraron a la tierra prometida, la conquistaron, pero ocuparon el territorio de Og, rey de Basán, y Sehón, rey de Hesbón. Fíjese, algo tremendo es que la escritura nos dice que precisamente estaba Og, rey de Basán, estos es reyes amorreos, era un territorio que estaba en la parte de Og, Moab, no era Amón, no era Kadesh Barnea, reyes amorreos que estaban rodeando ese territorio y eran parte de esos reyes a quienes el Eterno le dijo a Moisés que los derrotara, así como los reyes que estaban en la tierra de Canaán. Recuerden que en la tierra de Canaán estaban también los otros reyes, estos eran amorreos, pero estaban los fereceos, estaban cada uno de esos reyes a quienes el Eterno dijo de Israel que los derrotara. Ahora vamos a entrar un poco en Yeshua en la Torá. Dice que Moisés, el pueblo fue a Moisés y dijeron, hemos pecado por cuanto hablamos contra ti. Ora el Eterno para que quite de nosotros estas serpientes. Y dice que Moisés oró por el pueblo. Fíjese, aquí vemos una representación tremenda entre Moisés y el Señor, Yeshua. Y es que Moisés fue mediador, fue intercesor, así como Yeshua también es nuestro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Moisés fue delante del Eterno y dice que cuando levantó la vara, la gente empezó a mirar a la serpiente de bronce y la gente no moría. Los picaban igualito, pero no morían. Más poderosa de esta enseñanza es la vaca roja, que ya lo estuvimos explicando su analogía y su representación en Yeshua durante todo ese momento de la enseñanza. Representa a Yeshua porque Yeshua caminó sin pecado, no cometió defecto, no tuvo defecto, no cometió, no hubo en él iniquidad. Entonces esa vaca roja que no tenía pelo blanco, que no tenía pelo negro, que no tenía defecto alguno, representa a Yeshua. Yeshua no cometió pecado, pero por nosotros. Entonces esa vaca roja o carmesí o alazana representa a aquel que era perfecto, pero al mismo tiempo se hizo totalmente imperfecto. Y por supuesto vemos
la representación del sacrificio de Yeshua en esa aspersión de la sangre 7 veces, en las 7 veces que él derramó su sangre. También vemos cuando él fue sacado a las afueras en el monte Gólgota, donde fue la vaca alazana, tenía que ser sacada a las afueras de la ciudad también para ser quemada. La vaca era quemada con el hisopo, con el manto carmesí, era quemada también con todo eso representa el sacrificio, lo que llama el mundo la bendiciones. Hubo un problemita con el video. Aquí estamos aquí de nuevo para terminar nuestra enseñanza de hoy. Bueno, está hablando de Yeshua en la Torá, en esta Parashat Juká, y estaba diciendo específicamente que es importante que nos habla esta Parashat Juká tiene que ver con la vaca roja. Y había dicho, por supuesto, que la representación de esta vaca roja nos habla de nuestro amado Yeshua, nuestro precioso Salvador Yeshua, que dice la Escritura que, como dije anteriormente, el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Ese es lo más importante, y ya le dije que la vaca roja, sacar fuera, por supuesto, después de hacer el degüello y después de sacarla fuera del campamento para que se consumiera ese sacrificio. Ese sacrificio se consumía, la Escritura nos dice que se consumía con la madera de cedro, con una representación de lo que el mundo llama la pasión, de lo que el mundo llama el momento cumbre, el momento del sacrificio, donde Yeshua dice consumado es, donde Yeshua establece, por supuesto, el final, la culminación de ese momento específico. Entonces esa es la representación más poderosa que nos habla la Escritura acerca de la vaca roja. Y cuando nos habla, por supuesto, del el agua de la roca, hay muchos pasajes de la Escritura en los cuales nuestro amado Yeshua se hace una analogía. Dice Números capítulo 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Juan capítulo 4, verso del 13 al 14 dice, respondiendo Yeshua le dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la fuente de vida en nosotros es nuestro amado Yeshua. Entonces con esto, entonces, pueblo precioso, culminamos nuestra Parashat 39, que es la Parashat Juká, que haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que es muy importante que lo recuerdes. Recuerda que cuando tengamos una vaca roja donde no haya defecto, que diga Israel que tienen una vaca roja, recuerda entonces que estamos en el momento cumbre para que este periodo, este Olam Hasé, termine y entonces entremos en otro periodo. Bendiciones para todos. Shalom.